habrán escuchado los pastores en el mensaje de aquella canción. La noche, otra noche, que alegre canto angelical para celebrar al Rey de luz. La noche, otra noche, gloria a Dios en las alturas, llena tierra paz y buena voluntad. Dale la gloria y la exaltación, celebrando que ha nacido el Me parece verlos correr, maravillados ante el Rey. La noche, otra noche, postrados para alabar y sus corazones entregar. La noche, otra noche, gloria a Dios en las alturas, llena tierra paz y buena voluntad. Dale la gloria y la exaltación, celebrando que ha nacido el gloria a Dios en las alturas, llena tierra paz y buena voluntad. Dale la gloria y la exaltación, celebrando que ha nacido el Rey. Celebrando que ha nacido el Rey. Celebrando que ha nacido el Rey. Yo le invito a que se goce y le siga alabando. Celebremos que ha nacido nuestro amado Salvador. Buenas nuevas hoy recibimos.
pesebre humilde nació, despojado de gloria. Yo no, nadie creía que el Rey Salvador vendría tan humilde, sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad. Ya hemos venido a adorar. Hemos traído adoración como una ofrenda del corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, vamos a adorarle ahí. Nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad. Ya hemos venido a adorar. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Sin condiciones, es Navidad. Ya hemos venido a adorar. Vamos a cantarle de nuevo. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, Jesús, sin condiciones, es Navidad. Ya hemos venido a adorar. Ya hemos venido a adorar. Ya hemos venido a adorar. Esta semana que terminó, estaba yo escuchando, porque ya la semana comienza en domingo, sí sabes, no comienza el lunes. Para los cristianos la semana no comienza el lunes, comienza el domingo, el día del Señor. Y estaba la semana pasada escuchando a una mujer que se llama Candice Smith Mayan. Ella tiene un ministerio muy grande con su esposo y es una mujer muy impactante. Al verla no la puedes dejar de mirar. Estaba obviamente viendo una entrevista que le hacían a ella. Muy, muy tremenda esta mujer, moviéndose en lo sobrenatural. Y ella hablaba sobre los bloqueadores de bendición. Y me llamó mucho la atención eso, la escuchaba yo hablar, porque ella habla de visitas que Dios le permitió tener en el cielo. Ella habla de que todo está dado para nosotros en el cielo. Ella habla de una mesa en donde todo es de lo mejor, hay cubiertos, platos de oro y todo es bendición. Jesús mismo está allí, su presencia lo llena y lo satura todo. Y créeme, cuando esa mujer comienza a hablar de ese encuentro con Jesús en el cielo, en esa mesa
donde dice que todos los creyentes tenemos un lugar, estamos servida la mesa para nosotros, y aún ella habla de que si levantas ese plato de oro, abajo de ese plato está grabado tu nombre, el nombre de cada uno de nosotros. Y ella habla mucho acerca de ser seres, de caminar y vivir como seres, lo que somos, seres sobrenaturales. Y ella habla mucho que la ansiedad, la confusión, la preocupación, el temor son bloqueadores de bendición. El diablo usa esas armas contra ti, esos espíritus, para bloquear tu bendición y que no fluya lo que Dios quiere darnos y darte, ¿verdad? Y ella tiene la firme convicción de que somos, y comparto lo que ella cree, que somos seres celestiales o seres sobrenaturales en un traje terrenal, ¿sí? Es decir, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Y creo que hoy día, más que nunca, estamos viviendo tiempos de mucha confusión, tiempos de temor, tiempos de mucha incertidumbre, que todo este ambiente, esta atmósfera espiritual llena de eso, llena de confusión, sí sabes que hay atmósferas. Tú puedes tener una atmósfera de fe en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Tú mismo puedes crear esa atmósfera de fe con cielos abiertos, pero también puede haber una atmósfera de confusión, una atmósfera de temor, una atmósfera de pobreza, de contienda en tu vida, si tú no la arreglas con la autoridad que tienes en el nombre de Jesús. Y estos tiempos de pandemia, ¿verdad?, han sido tiempos de mucha incertidumbre, de mucha confusión, y han tocado todos los aspectos, ¿verdad?, la economía. La gente se pregunta, ¿me voy a quedar sin trabajo? ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a tener voy a poder salir adelante? ¿Me voy a enfermar? ¿No me voy a enfermar? Aún creyentes están considerando eso, ¿verdad? Si me enfermo, si se enferma mi mamá, ¿va a vivir? ¿No va a vivir? ¿Se va a morir? No. Hay mucho, ¿verdad? Y ahora, para sumarle a todo esto, llega una nueva, le llaman los científicos médicos, una nueva cepa, ¿verdad? Y ahora ya viene esa nuevo virus, ¿verdad? Modificado, revolucionado, mutado, como quieras llamarle. Y empiezan, ¿verdad?, las economías del mundo a temblar, los países de Europa. ¿Y cuál es el peligro para todo el mundo? Bueno, para el que no conoce de Cristo, pues siga mirando y apoyándose en sí mismo, en la persona. Pero para nosotros los creyentes el peligro es que dejemos de ver, como ahorita cantábamos, la grandeza de nuestro Dios y quiénes somos. Y eso es un peligro muy fuerte para nosotros los cristianos, que no debemos. Y quiero que abras tu Biblia en Santiago capítulo 3. El título de la plática de este día es Operando como seres sobrenaturales. Llegó el momento, no porque lo hayamos perdido, de que volvamos a enfocar nuestros ojos a donde debemos ponerlos, en Jesús, en quienes somos, en nuestra identidad, en que somos hijos, en que son hijas, en que tenemos autoridad, en que tenemos poder, en que tenemos un Dios grande. Mirar a ese Dios sobrenatural. Santiago capítulo 1, en el versículo 23, por favor. Santiago capítulo 1, verso 23. Y eso es lo que le está pasando a muchos cristianos, no nada más de Expectativa 320, sino del mundo entero. Cristianos que han estado fuertes en la palabra por años. Llegó la pandemia y la pandemia movió todo, movió los cimientos de muchas personas, sobre todo los cimientos espirituales. Santiago capítulo 1, verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, estoy en el verso 24, y se va y luego olvida cómo era. Ese es el tema. Ese es el tema, ¿verdad? Ahora, nosotros decimos, ¿cómo me voy a olvidar si siempre me estoy viendo en un espejo?
tenemos que entender por qué el hermano de Jesús hablaba lo que hablaba. ¿Verdad? Pues estamos hablando aquí de Santiago. ¿Por qué hablaba lo que hablaba? Bueno, porque antes, ahorita tu rostro lo estás viendo a cada rato. Si no te lo ves en el espejo, lo ves en tus selfies que te tomas, ¿verdad? Así, con carita de conejo. Yo digo así. Entonces, sí, todo. Y de repente veo por todos lados a la gente tomándose. Y hasta le hacen así. Es como, y no sé qué efecto hace la cámara que le queda como normal el chipito de conejo, ¿verdad? En la foto. Y entonces es imposible que te olvides de tu rostro, porque hoy en día con la tecnología te estás viendo a cada rato y no te vas a olvidar de tus facciones. Mas en este tiempo no era así, no había espejos, no había una forma. A lo más que podía alguien ver su reflejo era en el agua, en algún recipiente, en un arroyo. Y los espejos, las superficies en donde se reflejaba el rostro de la persona, eran todavía muy rústicos y no tan claros y tan nítidos como un espejo es hoy, ¿verdad? Que luego hasta tienen luces y te puedes ver las imperfecciones. Luego hay espejos, ¿verdad? Que tienen un aumento, ¿verdad? Que dices tú, ¿quién es esa cosa? Ah, no soy yo, nada más que en aumento. Y dices tú, porque está tan aumentado las facciones y todo, que dices tú, ¿de qué se trata? Entonces, aquí el apóstol está diciendo que lo que tomaban era lo que podían recibir y que lo tenían que seguir viendo, porque si no se iban a olvidar de cómo era. Y eso es lo que le ha pasado a muchos creyentes hoy día. Están más metidos con la información de lo que está, y es bueno estar informado, pero están tan metidos con el COVID, con el coronavirus, con la crisis, con lo que pasa, con lo que no sucede, que se están olvidando de quiénes son en Cristo Jesús. Y está de lo que estés lleno, es lo que va a dominar tu vida. Si estás lleno de la palabra, si estás lleno de fe, tú vas a hablar fe, vas a caminar en fe, vas a enfrentar toda circunstancia con fe, porque estás lleno de fe. Sabes que eso es tu lugar, sabes que esa es tu posición espiritual. Pero si tú estás dejando de ver la palabra, dejando de escucharla, dejando de llenarte, de estar en la presencia de Dios, lo que estés tú lleno, eso va a dominar tu vida. Si estás lleno de la información, ¿verdad? Ahora, yo creo que en este punto, y esta plática ya sube hoy a YouTube. Creemos a Dios que las cosas técnicas van a funcionar tan bien hoy día, que hoy estaremos ya transmitiendo esta plática que hoy se está dando. Y tengo que cuidar mucho lo que hablo, pero sí te voy a decir algo. Creo que la información que las autoridades nos están dando es muy buena. Por ese lado, no hay nada que decir, ¿verdad? Pero sí creo algo. Ya estamos, al menos los creyentes, sobresaturados de información. Ya nos sale la información del coronavirus por los ojos, por los oídos. Ya estamos sobresaturados. No es que estamos mal informados, estamos sobresaturados. Y yo creo que es parte de hacer que las personas tengamos conciencia de que hay una realidad de ese virus. Eso hasta ahí lo entiendo. Pero estamos tan sobresaturados y muchos han permitido esa sobresaturación de información que está afectando la fe de esas personas. Y cuando algo afecta tu fe, sea temor, sobresaturación de información, ya está la cosa peligrosa para una persona cristiana o para una persona que está siguiendo a Jesús. Y dice aquí el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Fíjate, la palabra de Dios trae libertad. Aún dice la Biblia que en donde está el Espíritu de Dios, allí que hay libertad. Tú puedes ver que el Espíritu Santo se está moviendo en una persona, en un ambiente, porque hay libertad. Si no hay libertad, si no hay plena libertad, si hay oposición, si hay opresión, entonces el Espíritu Santo nos está moviendo. La evidencia de la presencia del Espíritu Santo es libertad. Esa es una evidencia
de que está allí. Libertad para alabar, libertad para adorar, libertad para servir, libertad en todo sentido. Libertad es la evidencia del poder del Espíritu Santo. Y luego dice aquí, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nota que la clave de la bendición es estar mirando atentamente la Biblia y conociendo quién eres en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos hablando este día. No es algo nuevo que enseñamos en la iglesia, pero es algo que tiene que ser refrescado en ti y en mí. Volver a poner nuestros ojos en nuestra identidad, no que la perdimos, sino que muchos la han dejado de ver. Y ahorita están espantados, ¿verdad? Están atemorizados. Nosotros somos, nuestro nombre define nuestra naturaleza. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Expectativa. Somos la iglesia Expectativa 320. Y si no sabes por qué somos Expectativa 320, porque nosotros basamos nuestro nombre en Efesios 3:20, en donde Dios hará mucho más allá de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces nosotros somos una iglesia que siempre está expectante a lo que Dios va a hacer por nosotros en y a través de nosotros. Nosotros tenemos que tener la expectativa. Y hoy día mucha gente yo no veo ese entusiasmo de un año nuevo en la gente. Aún en cristianos, en gente cristiana, ya no veo ese entusiasmo. Así como que algunos están diciendo, si llego vivo para el 31 y no me dio coronavirus, no me dio COVID, ya la hice, casi, ¿verdad? O sea, como que están así como que viviendo un día a la vez. Y nosotros somos una iglesia que nuestro nombre define nuestra naturaleza. Somos una iglesia de expectativa, de creer que Dios hará algo, ¿verdad? Me acuerdo ahorita del primo de Esther, de Mardoqueo, cuando llega y le dice a ella, mira Esther, creo que Dios te trajo hasta este momento, hasta ser la esposa del mero, ¿verdad? Del rey, para que tú influyas, para que este juicio de que nos maten, de que este decreto de que nos maten, algo pase y Dios te use. Y aún le dice, medita si para esta hora no has llegado, si todo lo que has vivido no fue más que un mover de Dios para traerte a una posición clave que Dios te va a usar para liberar a su pueblo. Y aún le dice, pero Esther, mira, no te preocupes si no le entras, si tienes miedo, si no quieres que Dios te use, si no quieres ser instrumento de Dios, no te preocupes. Y me gusta cómo dice este hombre, dice, porque ayuda, respiro y liberación vendrá de otro lado. Y no se habla mucho de este hombre como un hombre de fe, pero él estaba hablando esa fe y estaba hablando de su expectativa, diciendo, creo que Dios te está usando a ti. Y así fue, Dios usó a Esther. Pero él decía, si no es Esther, de otra forma Dios se va a mover. Y así nosotros tener la expectativa. Pero esa expectativa se enciende cuando nosotros somos sensibles y tenemos revelación de quiénes somos, como esta mujer, Candice Smith Mayan, dice que nosotros somos seres celestiales viviendo en un traje terrenal. Y yo lo creo, y que cuando nosotros estamos conscientes de eso, Dios puede moverse en nuestras vidas para que lo sobrenatural suceda en cada uno de nosotros. Y debe de encenderse esa llama de lo sobrenatural. Nosotros somos personas que tenemos que movernos en el mundo del Espíritu Santo. Y si eres honesto contigo mismo, y yo creo que sería bueno hacer dejar que el Espíritu Santo muestre lo que está pasando en ti. Nosotros somos espíritu, escucha bien, y así es nuestra realidad. Eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. ¿Sí? ¿Lo podemos repetir juntos? ¿Sí? Soy espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo. Y gracias por repetirlo, eso lo vas a tener presente, pero el problema te voy a decir cuál es, que muchos cristianos, y no nada más por la pandemia, sino antes de la pandemia, y el peligro es que con pandemia y más allá de la pandemia sigan viviendo así, están muy conscientes de lo que percibe su cuerpo y su alma, pero no le hacen caso a entrenar
y a desarrollar su espíritu. Y ese es el punto. Si vamos a operar como lo que somos, seres sobrenaturales, hijos e hijas sobrenaturales de un Padre celestial, de un Dios sobrenatural, tenemos que volvernos personas más conscientes de las cosas espirituales a través de la Biblia y a través de la guianza del Espíritu Santo, y dejar de ver un poquito lo que pensamos, lo que sentimos, lo que las emociones nos dictan, lo que las emociones nos predican, lo que el cuerpo siente, lo que el cuerpo quiere, porque ese es lo que, te voy a decir, cuando una persona se deja dominar por el temor, por ejemplo, y ahorita estoy tomando muy fuertemente el tema del coronavirus, el tema del COVID-19, a través del temor. A través del temor de lo que está pensando en su mente y de lo que debe sentir. Yo fuimos en familia hace unos días a Liverpool, allá Costa Rica, andábamos por allá. Me llamó mucho la atención algo, ¿verdad? Te pasan y en todos lados tienen un termómetro y tienen un dispensador de gel, y te hacen que pases y todo. Y atrás de nosotros pasó un hombre todo fuerte, lo vi. Cuando ya tuve noción de este hombre que está fuerte, era un hombre fuerte, joven, de repente el empleado de la tienda lo detiene y le dice: no puede pasar porque usted trae 37 de temperatura, ¿verdad? Pero en un ambiente donde ahorita todo es coronavirus, ¿verdad? A mí me ha tocado que se me ocurrió toser en un lado y me empecé a toser así. De repente me agarró como una tos seca en ese momento, ¿verdad? Así de... Y la gente que estaba al lado se me volteó a ver como diciendo: ¡sáquenlo! ¡Sáquenlo! Nos va a enfermar. Y yo: cálmense, nada más me está picando la garganta. Pero la cara de terror de las personas que estaban junto a mí, me acuerdo, que estaban ahí, ya me acordé dónde fue. Hace como 3 meses, mi papá se empezó a sentir mal y que lo internan casi un día. Y entonces con mi hermana Rubí nos estábamos turnando, y de repente ahí en la sala de urgencias estaba 2 enfermeras, ¿verdad? Y yo con mi cubrebocas, y de repente empecé: no quiero toser, no quiero toser, no quiero toser. Pero no por temor, simplemente no quería. Y de repente comencé como esos viejitos que les está saliendo el hígado, pero a mí no se me sale el hígado. Y las enfermeras voltearon así como diciendo: traigan la cámara de aislamiento, ¿verdad? Y yo les dije: nada, sacame esta picada, y ya se calmaron. Pues así este hombre, cuando le dijeron: no puede pasar, usted trae 37 de temperatura. ¿Se acuerdan de la película La Máscara con Jim Carrey? ¿Alguna vez la vieron los noventeros? ¿Verdad que hacía los ojos así? Pero hay una escena donde se le cae la mitad de la boca y se le desenrolla la lengua. Bueno, este hombre así hizo cuando le dijeron: trae 37 de temperatura. Y el hombre se quedó así. El susto, ya no supe si pasó o no, pero el miedo que le vi en los ojos, ¿verdad? Y yo dije: pero ¿por qué te espantas? Si tú sabes, ¿verdad? A lo mejor tomó chocolate y venía caliente, o lo hizo enojar la esposa, yo no sé. Y no era para tanto, pero estamos en un ambiente donde la gente está percibiendo las cosas por cómo percibe su cuerpo las cosas y su alma, en donde está la mente, las emociones, los sentimientos. Y si nosotros no reaccionamos como hijos e hijas de Dios y no vamos al área del espíritu, nosotros corremos el riesgo de perdernos y desviarnos del propósito de Dios. Quiero que me acompañes a Hechos capítulo 27. Mira, vamos a leer algo este día. No sé si voy a terminar mis notas este día, pero lo que sí estoy seguro es que va a quedar muy claro que no puede un cristiano, una persona que proclama que Jesús es su Señor, ser una persona que no está viviendo en el ámbito del espíritu. Tenemos que despegarnos de las cosas que nos influyen en lo natural para dejar que el mundo de Jesús
el mundo sobrenatural nos influya. Vamos a leer todo el versículo 27, el capítulo 27 de Hechos. No acostumbro leer tantas citas, aunque me gusta leer muchas citas, muchos versículos, nunca acostumbro leer capítulos completos, pero hoy lo vamos a hacer porque hay un propósito, que es que cuando estás en una crisis, debes de tomar la decisión que Pablo tomó, y vamos a ver los contrastes de una vida en el espíritu y una vida en la carne, una vida en el espíritu y una vida en las emociones, y cómo cuando te dejas ser guiado puedes moverte y operar como un ser sobrenatural, hijo de un Dios sobrenatural. Verso 1 dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramietena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Nota, aquí está Pablo moviéndose en el espíritu, operando como un ser sobrenatural, ¿sí? Dice, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Nota que aunque ya llevan un tramo recorrido hacia Roma, Pablo empieza a tener dirección del Espíritu Santo y empieza a percibir cosas. Ahora, muchos dirían, bueno, pues es lógico que puede haber problemas, porque había dificultades del clima desde que salieron. Pero cuando te vas a profundidad a estudiar la Biblia, y acuérdate que el Nuevo Testamento está escrito en griego, la palabra que en el griego original se ocupa para veo, aquí está diciendo, varones, veo que la navegación, la palabra que se usa para veo en griego, también se traduce percibo y se traduce discierno. Entonces tú puedes tranquilamente intercambiar la palabra veo o el verbo veo, aquí en este caso, y poner varones discierno y leer de esta manera: varones, discierno que la navegación va a ser con perjuicio, discierno. Varones, percibo que la navegación va a ser con... Entonces, cuando Pablo está hablando aquí de ver, Pablo está hablando de que está viendo con los ojos espirituales. Pablo está hablando de que está percibiendo lo que viene con sus sentidos espirituales. Está discerniendo lo que está por venir, lo está entendiendo con su espíritu. No es que se movió porque sacó la mano y se le paró en la parte del barco, ¿verdad? Y dijo, no, yo siento muy frío aquí y creo que no, y entonces me imagino que va a pasar esto. No, él está hablando de lo que estaba percibiendo en su espíritu. Pablo estaba operando como un ser sobrenatural. Y luego seguimos leyendo, dice aquí, en verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Por qué? Es lógico, porque el carnal y el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Lo dice claramente la carta a los Corintios.
Dice que el hombre natural y aún el carnal no perciben, no entienden, no disciernen las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu. Y Pablo estaba hablando, estaba diciendo, discierno que está por venir esto. Y luego dice el 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Verso 13. Y aquí vamos a leer que ya comenzó y se topan con una super tormenta, ¿verdad? Y dice el verso 13, me voy a apurar un poquito, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso me imagino que es una técnica de navegación, ¿verdad? Si no puedes contra el viento, pues deja que te arrastre y se te salvas casi, ¿no? Verso 16, y habiendo corriendo a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? Es un barco salvavidas. Ese es un barquito, los barquitos que están amarrados al barco grande. Luego dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Y si la Biblia dice que era furiosa tempestad, esta era más furiosa que la de la película de George Clooney, de La Tormenta Perfecta. ¿La vieron? Los que no han visto la película de George Clooney de La Tormenta Perfecta, esta estaba más grande, porque la Biblia dice que era furiosa. Y dice aquí, al siguiente día empezaron a alijar es a quitar peso. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, ¿verdad? Los bultos que hacen que un barco se nivele, los bultos de arena. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, lo cual significaba que era una tormenta, ¿qué? No los escucho, ¿que era una tormenta qué? Grande, ¿verdad? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y eso pasa con las crisis. Se pierde la esperanza y como no ves claro, llegas a ese punto. Verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, que hizo para algunos ya de ser gran crisis, ¿verdad? Puesto en pie en medio de ellos, dijo, ¿habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida? Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ahora, mientras todos estaban desesperados porque a ver a qué horas morían, ¿verdad? Como muchos creyentes aún de expectativa 3:20, no me gusta decirlo, están esperando como diciendo, ¿será hoy el día que me aparecen los síntomas de COVID-19? ¿Será hoy o será mañana? ¿Verdad? Porque por ahí escuché una noticia hace meses que alguien dijo, una autoridad dijo, a todos nos va a dar COVID-19, tarde que temprano. ¿Y sabes qué dije yo? En fe, mangos, nada que, no acepto lo que dices. Eso de que a todos en algún momento nos va a dar, yo dije mangos, nada que. No, señor, porque ¿dónde está la palabra entonces? ¿Verdad? Y no quiero traer condenación a ti si lo has padecido o si un familiar, no estoy hablando de eso, no te quiero traer condenación ni juicio ni nada, solo estoy hablando lo que la Biblia dice. Y mientras las personas están metidas mirando lo que está sucediendo, el que es espiritual, el que entiende que debe de entrenar su espíritu, ¿sí sabes que tu espíritu lo puedes entrenar? Escúchame bien, así como tu mente la renuevas, tu espíritu nacido de nuevo lo entrenas. ¿Tú crees que la gente que se mueve en palabra de conocimiento, en que es conocer lo que está sucediendo, entender los videntes,
los que se mueven en profecía, la gente que se mueve en fe, en los dones. ¿Tú crees que llegaron a ese punto en su vida para poderse mover y fluir así? No. Entrenaron su espíritu para poder saber. A mí hace años había aquí una mujer en la iglesia y me decía, pastor, me vino a ver y me dijo, mire pastor, yo estoy notando algo en mi vida, que oro y Dios responde las oraciones mías. Y me dijo, pero yo me doy cuenta que cuando oro por enfermos, casi todos sanan. Le digo, ok. Le dije en ese entonces, vamos a hacer esto. Ahora lo que yo quiero es que tú estés pendiente, ahora sí lleves como un registro, un récord, de que cuando tú oras, están sanando. Y le puse un reto mayor. Le dije, ahora quiero que me digas, después de que lleves un registro de cuántos por los que oraste por enfermedad sanaron, ahora, ¿qué le estaba yo diciendo sin decírselo? Que empezara a entrenar su espíritu, en su fe, porque en el espíritu nuestro está allí nuestra fe. Y yo le estaba diciendo, ahora entrénate en esto. Empieza, ¿verdad? Ora y está expectante de que Dios haga el milagro. Bueno, pero después le puse un reto mayor y le dije, ahora quiero que lleves un registro de las personas que se están sanando, de qué enfermedad se están sanando más, de todos. Y me acuerdo que en ese entonces me dijo de cáncer. Oro por personas con cáncer y las personas se están sanando. ¿Qué estaba sucediendo con ella sin darse cuenta? Estaba siendo entrenada. Estaba entrenando su espíritu en eso. ¿Sí me estoy explicando por dónde va la cosa? Pero ella tuvo que ser consciente de operar en el mundo del espíritu. Y aquí, volvamos a leer aquí, que si tú te dejas envolver por la tormenta, la tormenta va a influir en tu alma y en tu cuerpo, lo que ves, lo que sientes, lo que captas. Y me gusta mucho lo que dice Pablo en el verso 22, leemos y dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Fíjate, él ya tenía una clara dirección de Dios de lo que iba a pasar. Se van a salvar todos y la nave se va a perder. Y dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Nota que Pablo está hablando de su identidad. ¿Sí? Hay gente que para expresar algo y explicar algo, dicen, lo importante es saber el ser y el hacer. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado que aún en ámbitos de pedagogía y cosas así del ámbito de la mente humana dicen, lo importante es el ser y el hacer? Si tú distingues el ser y el hacer, ya la hiciste. Pues aquí Pablo está hablando de su identidad y de su propósito, porque realmente eso tiene que ver con el ser y el hacer, tu identidad y tu propósito. Y aquí Pablo está diciendo, yo sé quién soy y yo sé para qué estoy aquí en la tierra, para servirle. Y dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. En medio de la tormenta, mientras todos estaban preocupados a qué hora iban a morir, como algunos estaban pensando a qué horas los va a aplastar el coronavirus, Pablo se metió a la presencia de Dios y miró quién era en Cristo y qué le había puesto a hacer. Ahora, Pablo, algo que era un hombre de fe. Y si él sabía, acuérdate, que llegó un momento en la vida de Pablo que quiso ir a un lugar
¿Se acuerdan ustedes? Está por ahí como por el capítulo 13, más si a lo mejor estoy equivocado, pero no del hecho de que Pablo quiere ir a un lugar y el Espíritu Santo se lo impide. Y le dice, no es por ahí, Pablo. Y le dice, es por acá. Pablo conocía la guianza del Espíritu Santo y sabía cuando le impedía. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar? Y cuando Él cierra puertas, nadie las puede abrir. Bueno, Pablo entendía muy bien eso porque sabía cómo operaba el Espíritu Santo en él. Entonces, él sabía una cosa, que si Dios lo llevaba para Italia, para Roma, no importaba qué pasara, él iba a llegar, porque Dios le había dicho que iba. Y aunque el diablo lo quiso matar en medio del trayecto, él sabía que iba a llegar. ¿Se acuerdan de la plática de la semana pasada? Los planes que Dios tiene para ti son irrefrenables y son ¿qué? Perfectos. Ay, qué bueno. ¿Quién dijo eso? ¿Quién terminó diciendo perfectos? Muy bien. Quiere decir que están pendientes, ¿verdad? Son irrefrenables. Nadie puede detener el plan de Dios, ni el diablo. ¿Quién es la única persona que puede detener el plan que Dios tiene para tu vida? Tú mismo. Nadie más. Y Pablo sabía que iba a llegar a Roma, ¿verdad? Como fuera. Y dice aquí el versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Aquí Dios le confirma el plan, no que apenas lo iba a creer. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegaban contigo. ¿Por qué crees que Dios le concedió? ¿Quién me dice qué hizo Pablo para que Dios le concediera la vida de todos los que viajaban en ese barco, que eran como 270 y tantos, más o menos? ¿Por qué crees que se lo concedió? ¿Qué creen que hizo Pablo? Héctor, oró por ellos. Oró por ellos. Cuando una persona está consciente de su identidad, de quién es en Cristo, del poder y la autoridad, se va y hace lo que tiene que hacer. Se va y hace lo que tiene que hacer en el ámbito de ¿qué? Del Espíritu. Y comienza a moverse. Y dice aquí, 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Fíjate el poder de la fe en la palabra. Si Dios te dice algo, así será. Ahora, ¿habían salido de la situación? Les pregunto, ¿habían salido de la situación? Estaban en medio de la tormenta. Estaban en medio de la situación adversa. Y Pablo se levanta en fe y les dice, mas yo sé algo, que así como me fue hablado, así sucederá. Entonces, Pablo no estaba poniendo sus ojos, ni interpretando su vida, ni definiendo su identidad por lo que estaba pasando en el mar, o en la crisis o la tempestad, sino que estaba haciendo, mirando al Dios de la grandeza, como cantábamos hace rato. Luego dice el versículo 26, dice, con todo, dice, es necesario que demos en alguna isla. Dios nos va a salvar, pero ¿saben qué? No se les olvide, necesitamos llegar a una isla como dé lugar. Y voy a leer rápidamente. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Básicamente picaban el fondo del mar a ver cómo andaban, ¿verdad? Y qué tan profundo estaba el fondo marino. Y así siguieron, dice el verso 29, y temiendo dar en escollos, en piedras, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no se quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife, del barquito salvavidas, y lo dejaron perderse, ¿sí? Fíjate, a veces Dios permite que lo que según es tu salvación lo dejes ir para que Él se muestre poderoso en tu vida.
Verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, aquí en nuestra iglesia expectativa eso no pasaría, ¿verdad? Así rogarle a algunos que coman, no sucede. Ellos, no importa qué pasen en la vida, van a comer. Diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Si buscabas un fundamento de por qué agradecemos la comida, aquí está, por segunda vez, y en los evangelios aparece con Jesús, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron, y éramos todas las personas en la nave 276, ¿te acuerdas que te dije que más o menos así? Ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. Ya no quiero seguir leyendo más, lo único que te quiero decir es que se salvaron. Se destruye la nave y se salvan todos. El punto aquí es, y quiero que vayas conmigo a Proverbios, capítulo 20, versículo 27. ¿Alguien está aprendiendo algo hoy? ¿A dónde vas a poner tus ojos? En las cosas espirituales. La Biblia dice que poned la mirada en las cosas de arriba, en las del cielo y no en las de la tierra. Proverbios capítulo 20 en el versículo 27. Y aquí es donde viene la guianza. Dice la Biblia en Romanos 8:16, más o menos, dice que Dios, el capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para operar en lo sobrenatural y ser guiados en el sentir del Espíritu Santo, tenemos que entender que somos hijos. Y escúchame bien, ser guiado por el Espíritu Santo es un derecho que tienes como hijo de Dios. Tú le puedes no exigir al Espíritu Santo, porque al Espíritu Santo no le puedes exigir nada porque Él desea que todo lo que Jesús nos dio lo tengas. Pero si bien no exigir, sí le puedes pedir que te guíe, porque es un derecho que viene para ti por el hecho de que eres hijo. Es un derecho como hijo y como hija de Dios el ser guiado. Es un derecho que compró Jesús en la cruz para ti, con su sangre. El derecho de ser guiado. Puedes ser guiado porque eres hijo, guiado por el Espíritu Santo. Verso 27 de Proverbios 20 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La lámpara en la oscuridad, ahorita de día no nos funciona mucho una lámpara, pero en la oscuridad la lámpara es de gran ayuda. Y la lámpara encendida es la que provoca que no te tropieces, que no te golpees el dedo chiquito. ¿Alguien se ha pegado en el dedo chiquitito? También se le llama meñique al dedo del pie. También, perdón, los dedos de la mano tienen nombre. Mi pregunta es, porque lo desconozco, ¿los nombres de los dedos de la mano aplican el mismo nombre para los dedos de los pies? Ah, buena tarea, ¿verdad? Hay a los que les gusta googlear, pero no ahorita. Se los encargo, ¿verdad? Pero vamos a llamarle basado en la ignorancia que desconozco el nombre. ¿Alguien se ha pegado en la esquina de la pata de la cama o de un mueble, una cómoda, en el dedo chiquito, descalzo en la noche? ¿Es un dolor? No. A mí me ha pasado, pero me acuerdo muy bien. Bueno, nada más es así una plática. Un día tenía yo, cuando recién nos casamos, con mi esposa, teníamos un trastecito bonito, de esos que cierran herméticos, pero que son muy gruesos, de cristal, pero muy gruesos, algunos guardan ahí el azúcar, pero era muy chiquito, y ahí eché mi chiltepín, ¿verdad? Seco. Para aquellos que nos estás viendo al otro lado del mundo, ese es chile, ¿eh? Es porque pues ya estamos internacionales, ¿verdad? Y dicen, ¿qué es chiltepín? Es chile, preparado bien a lo papanteco. Y un día se me ocurrió que le faltaba el chiltepín a mi comida y que me voy descalzo a
a la cocina y no sé qué movimiento hice y en mi dedo gordo de mi pie me cae el traste grueso. Exactamente ahí. Y me escucharon gritar hasta Australia. Y fue un grito tremendo, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis, pero el golpe en el dedo chiquito, ¿verdad? ¿Y cómo te ayuda una lámpara? La lámpara es la que te guía. Y muchos quieren ser guiados por lo que piensan, por lo que sienten en el cuerpo, mas Dios quiere guiarte por el Espíritu. Aquí, en tu espíritu viene la guianza, el saber a dónde irte, cómo actuar, cómo enfrentar, cómo. ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:17, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, una persona nacida de nuevo, nueva criatura es. Esa es la clave. Ser una nueva criatura. ¿Estamos de acuerdo? Ser una nueva criatura, haber nacido de nuevo, estar en Cristo Jesús. Tu espíritu ha sido regenerado. Tu espíritu ha nacido de nuevo. Y puedes percibir las cosas del espíritu, anhelar las cosas de Dios, desearlas. Anhelar la santidad, el compromiso, el servicio, la entrega. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. Pero el detalle, ¿sabes cuál es? Que la persona es más sensible a las cosas de la carne, a lo que siente su cuerpo, a lo que está pasando en su alma, en su mente, sus emociones, sus sentimientos, y deja de. Ahora, hasta este punto yo creo que ya quedó muy claro cuán importante es operar en lo sobrenatural. Pero aquí la cuestión es, pastor, ya entendí que es importante darle importancia, perdón la redundancia, es importante darle relevancia a lo espiritual. ¿Cómo yo lo hago en mi vida práctica? Mira, simplemente apégate a Dios a través de su palabra. Ve conmigo rápidamente a Josué capítulo 1. Yo digo, bueno, ¿por qué rápidamente si tenemos hasta las 8 de la noche? Las señoras no van a llegar a guisar, ya dijeron que hacen tortas del recalentado, entonces no van a llegar a guisar. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así, y le dio el Señor este consejo a Josué. Y esa es la clave de empezar a movernos operando en lo sobrenatural como Pablo se movía. Dice así, Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en la ley. ¿Cuántas veces no hemos sido criticados porque somos exagerados para algunos? Y nos dicen, tú puro Dios, puro Dios, puro Dios. Sucede una situación, acontece algo, ora, crea a Dios, tú puro Dios, ¿verdad? Pones tu musiquita de alabanza, es la gente que no conoce de Cristo que se expresa así, tu música todo el día, ya me choca, ¿verdad? Yo quiero escuchar las de Chente Fernández, ¿verdad? No me pongas las de Marcos Witt. Y la gente piensa que la entrega a Dios es exagerada. Bueno, pues aquí el Señor está diciendo que de día y de noche la comunión tiene que ser. Tendrás tu tiempo para leer la Biblia, pero tendrás tu tiempo para orar, pero también tendrás tu tiempo para ayunar y tendrás tu tiempo para pensar, meditar en Dios y para alabar y para adorar. Pero la comunión es 24 horas. Y cuando tú estás día y noche en comunión con Dios, tú empiezas a moverte en el sentir de Dios porque estás más apegado a Dios que a las cosas naturales. ¿Se acuerdan del ejemplo que un día les dije? De que qué es lo que pasa cuando metes, oye, por cierto, hicieron churros hace 8 días y no me invitaron. ¿Se acuerdan que les hablaba de los churros con chocolate? Hacía frío hace 8 días, ¿verdad? ¿Alguien hizo churros? ¿Alguien fue a comprar churros? Nadie, ¿verdad? Bueno, hoy les voy a hablar del bolillo con leche.
¿Y qué pasa cuando agarras tu bolillo de Lemos? Y no me da comisión por esto Lemos, ¿verdad? Y agarras tu bolillito con leche y tu bolito seco y lo metes en la tacita con leche. Se impregna, ¿verdad? Y luego agarras aquí el bolillito y hasta le haces y lo exprimes. ¿Qué sucedió? Que el bolillo soltó de todo lo que absorbió de la leche hasta la última ranurita, la última parte del bolillo, porque estuvo metido, impregnado en la leche. Y cuando tú lo exprimes en tu boca y disfrutas eso, suelta esa leche porque estuvo metido ¿en dónde? En la leche. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, eso sucede. Y dice aquí el versículo 8, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí yo puedo entender que muchas veces el enemigo va a traernos oposición, ataques como se las trajo a Pablo, pero la victoria siempre viene cuando meditamos en la palabra, cuando ponemos nuestros ojos en la palabra de Dios. Ahora, quiero que vayas conmigo a Segundo Libro de Reyes. ¿Ya se cansaron? No, ¿verdad? Pues que se escuche en la grabación porque va a salir en YouTube. No es cierto. Segundo Libro de Reyes, déjenme ir por un momento, tal les digo dónde estamos. Capítulo 4 del Segundo Libro de Reyes. Entonces, no nada más hay que meditar en la Biblia. Ahí es donde tú empiezas a desarrollar un discernimiento en la palabra, empiezas a ver las cosas. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Percibo, discierno las cosas. Los hombres lo estaban viendo desde el punto de vista natural, en su experiencia como marinos, pero Pablo lo estaba viendo espiritualmente. Y cuando tú te metes a la presencia de Dios, tú empiezas a ver todo desde la perspectiva de Dios y no lo estás viendo con tus ojos naturales, sino que Pablo lo miró y entendió con los ojos espirituales. Dice el versículo 1, vamos a ver este gran milagro, porque una vez que tú disciernes la palabra, el Espíritu Santo te va a dar una dirección para hacer. Dice el verso 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. En pocas palabras, la ley en ese entonces era la siguiente, si tú no puedes pagar la deuda, tomamos a algún o alguno de tus hijos para que sea mi siervo en mi hacienda y de esa manera pagas la deuda. Entonces imagínate la crisis. Había quedado viuda, recién era viuda, no tenía dinero para pagar la deuda, tenía una deuda grandotota, ¿verdad? No sé si era en Electra o en Coppel, pero estaba bien metida la mujer. Y luego le quieren quitar los hijos para que pague la deuda. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Nota, le dijo no pocas. ¿Por qué? Porque la bendición que venía era grande, aumentada, al incremento. Dice el verso 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces la bendición no se frenó por Dios, se frenó porque hasta donde consiguió vasijas. La bendición no se frena por Dios, sino hasta donde tú liberas tu fe. Pero aquí el punto es, y luego dice el 7, ve ella luego y le contó al varón de Dios y le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Acuérdense ustedes que el aceite era muy preciado en los tiempos de Jesús. ¿Se acuerdan que la mujer vino a ungir a Jesús? Le derramó el aceite, era un ungüento, y ese ungüento aproximadamente costaba el salario anual de un trabajador. Y dice aquí que las vasijas estaban llenas de aceite. Entonces Dios le trajo provisión a esta mujer a un punto que podía vender el aceite
y con lo que sacara de la venta del aceite que sobrenaturalmente Dios le había traído, ella podía pagar la deuda y podría vivir de otra cantidad de ese dinero. El punto aquí es el siguiente, que estamos hablando de empezar a entrenar nuestro espíritu en las cosas sobrenaturales. Y lo primero que tú tienes que hacer es meterte en la palabra, no soltarla ni de día ni de noche. Hay gente que si ya tiene varios años en la palabra dice, otra vez voy a volver a leer Hechos, si ya me lo sé. Otra vez voy a leer Efesios, si ya lo leí 3 veces, porque ya he leído 3 veces la Biblia. Ya sé, ya viene Efesios 6:12, sí, ya sé que dice que la lucha no es contra carne y sangre, y hasta te lo lees rapidito. Pero lo que no has comprendido es que no importa cuántas veces leas la Biblia, el Señor siempre te va a traer una revelación nueva y fresca. Nueva y fresca. Y lo que después tienes que hacer una vez de que te metes en la palabra, escucha bien, es ponerla en práctica como esta mujer lo hizo. Ahora, ¿por qué crees que tuvo éxito la mujer? Porque tuvo fe, pero ella aplicó un principio que muchas personas, el diablo les mete la idea de que no deben de sujetarse y pierden mucha bendición. A la luz de lo que estamos viendo, cómo esta mujer pudo experimentar lo sobrenatural, es porque ella aplicó un principio que está en segundo libro de Crónicas 20:20. Quiero que vayas ahí conmigo. Estamos en segundo libro de Crónicas 20:20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Muy bien. Ahora, ¿le fue bien a la mujer cuando tuvo su crisis? Sí, ¿verdad? ¿Hizo todo lo que el profeta le dijo? Tal como se lo dijo. Vea, y a veces podemos decir, le faltó fe, hubiera pedido más vasijas. Pues sí, yo creo que esta mujer dijo, de haber sabido, pues traigo tambores, no vasijas. Pero hay un punto, un principio espiritual que ella aplicó y que es la forma como tú entrenas tu espíritu en lo sobrenatural. Dios te va llevando de la mano siempre. Segundo libro de Crónicas 20:20, ya Dios viene la crisis contra Josafat, el ataque de los ejércitos, pero llega un momento en el que Dios les habla y dice el verso 20, y dice así, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Fíjate el principio espiritual. Ahí hay 2 principios claves. Si tú lo haces, tú vas a entrar a lo sobrenatural y te va a ir bien, como a la viuda y como a Pablo. Dice el verso 20, el principio espiritual 1, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Si tú crees a Dios en este tiempo de pandemia, vas a estar seguro, tú y tu casa. ¿A dónde vas a mirar lo que Él tiene para ti? A través de la Biblia, meditándola. Y es tu espíritu el que empieza a desarrollarse, tu espíritu nació de nuevo. Número 2, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Prosperó la viuda de la historia que acabamos de leer? ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque le creyó al profeta. Y el problema de muchos cristianos en las iglesias es que a los pastores no nos creen. Y dicen, a él se le hace fácil decirlo porque es el pastor, pero no está viviendo mi vida. A él se le hace fácil decirlo. Me dio este consejo el pastor, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque él no está en medio del problema. Yo voy a hacer lo que yo digo. Y van y hacen lo que quieren y no ven la prosperidad, porque no están caminando en esto. Y hay gente que puede estar escuchando y diciendo, este pastor lo está diciendo porque los pastores controlan, dominan la voluntad de la persona. No es cierto. En Expectativa 3:20, al menos, no controlamos la voluntad de las personas. Pero una cosa sí te digo, yo he visto que cuando las personas confían en el consejo que les doy como pastor, esas personas
son bendecidas y son prosperadas. ¿Por qué? Y sin darse cuenta comenzaron a entrenar su espíritu en el ámbito de fe por un consejo dado. Dice aquí, y lo voy a volver a leer: creed en el Señor nuestro Dios y estaréis seguros. Y luego dice: creed a sus profetas. ¿Y qué va a pasar? Seréis prosperados. Aquí se había levantado un profeta en medio de esa situación y les había dicho lo que tenían que hacer. Y hacer lo que venía del hombre de Dios en ese momento les traía prosperidad. Por eso a la mujer vio bendición en las vasijas. ¿Sabes por qué? Porque ella le creyó al profeta. Y yo te lo estoy diciendo, cree lo que predicamos desde este púlpito. Cree el consejo que te doy como tu pastor. Y déjale a Dios las consecuencias. Para terminar este día, Proverbios capítulo 4. La única forma de desarrollar un espíritu de fe, un espíritu que camina en lo sobrenatural, el espíritu ya de uno de por sí es sobrenatural, pero uno comenzar a moverte en lo sobrenatural, Proverbios capítulo 4 en el verso 20, es la palabra, no hay otro camino, no hay atajos, solo es la palabra y nada más que la palabra. Dice el verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. El Señor está diciendo, escúchame a mí, nada más. No escuches otra voz más que mi voz. Y la que hablo a través de la palabra, la que hablo a través del Santo Espíritu, la que manifiesto aún a través de tu pastor. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Para terminar este día, yo te voy a decir algo. Todos los hijos e hijas de Dios somos llamados a movernos en lo sobrenatural, a orar por enfermos y que estos sanen, a ver milagros de multiplicación e incremento, como sucedió con esta viuda en las vasijas de aceite, a salir adelante en medio de situaciones adversas como Pablo lo hizo, todos. Y lo único que Dios necesita es dar un paso de fe cada quien cada vez. No lo entiendo, pero si la palabra lo dice, lo puedo creer. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy en tu vida, ¿verdad? A lo mejor estás luchando económicamente, estás batallando con alguna enfermedad. Y yo te invito simplemente a que mires a tu Dios y dejes que Él se mueva en tu vida y te guíe, y que tú empieces a discernir las cosas y a ver el problema o la circunstancia con los ojos de Dios, y verás cómo a partir de ese momento te vas a empezar a levantar y vas a empezar a ver la victoria que tanto anhelas. ¿Lo puedes creer? ¡Vamos a alabarle! Que habrán escuchado los pastores en el mensaje de aquella